Ok. Bueno, damos comienzo a la clase del día 14 de septiembre. Entraron ustedes ya a una nueva unidad, que es un nuevo módulo, como le quieran llamar, base de datos. ¿Sí? Ahí pasamos nuevamente el formulario de asistencia. ¿Verdad? Perfecto. Ahora bien, la idea de estos 5 trabajos prácticos, ¿no? Trabajo 7, 8, 9, 10 y 11, son 5 trabajos prácticos que tiene esta unidad. La idea es que los hagan en grupo, ¿sí? Vieron que acá dejamos de lado Java, dejamos de lado trabajar con un lenguaje de programación como Java y pasamos a la parte de base de datos. Quizás, ¿sí? Cuando les dice el trabajo en equipo, trabajo en grupo de esto, se refiere puntualmente a en el equipo uno comparte, entre todos arman el modelo, como dicen los enunciados, exportan, ¿sí? Los demás miembros del equipo importan el modelo de la base de datos y trabajan, ¿sí? Con el mismo modelo todos. Como ya están cargados los equipos en la plataforma, basta con que entregue un miembro del equipo y ya se da por entregados a todos, ¿ok? Eh, esta semana es se están conformando los equipos, se están conociendo, se están contactando. Entonces es súper importante que en esta etapa mantengan comunicación entre ustedes, ¿sí? Si en este momento vos estás escuchando la clase grabada porque no pudiste asistir, es importantísimo que en el grupo de WhatsApp o por la plataforma te contactes con tus compañeros de equipo e informes de tu situación, ¿sí? Si no te podés contactar en estos horarios porque estás trabajando, bueno, acuerden un horario de encuentro fuera de clase para que no se atrasen con los trabajos prácticos, ¿sí? Aquellos equipos en los que tienen miembros que no responden, ¿sí? Vamos a esperar hasta el viernes, ¿no? Pero bueno, si a esta altura se han tratado de comunicar con compañeros que no responden, inmediatamente mandan un mail con copia a todos los profes, ya recibieron ustedes esa notificación también, mandan un mail con copia a todos los profes de la situación, ¿sí? Mire, profe, me pude contactar con fulano mengano y sultano no me responde. ¿Está? Bueno, nosotros ahí tomamos medidas, vemos si podemos contactarlo de otra forma y chequear en las planillas nuestras de seguimiento de si esa persona que está tratando de conectar a lo mejor abandonó la carrera o nunca participó. ¿Sí? Fuimos cuidadosos al armar los equipos, tratamos de armarlos en base a cómo venían trabajando ustedes, en algunos casos, pero bueno, puede suceder que, nada, alguien en estos últimos días, por cuestiones particulares, hayan decidido dejar la carrera, ¿sí? Así que bueno, en esta etapa es fundamental que mantén prioridad, comunicación con el equipo, ¿sí? Asegurarse de que todos estén activos, ¿sí? Que todos estén por un lado. Segundo, tener todas las herramientas instaladas. Todos tener instalado SAM, ¿sí? Que es la herramienta que vamos a utilizar para emular un servidor y en la misma herramienta tenemos un gestor de base de datos, ¿sí? Como es MySQL. Entonces es importante que todos tengan esa herramienta instalada y funcionando, ¿ok? En el chat, en WhatsApp, eh, bueno, por ejemplo, hay 2 o 3 alumnos que me han comentado que han tenido inconvenientes a la hora de instalar. Vamos a tratar de solucionarlo ahora, ¿sí? En un ratito, a ese inconveniente. Así que me hacen acordar en un ratito ahí, los chicos ya saben. Y bueno, si alguno no me comentó y ahora me está diciendo, che Luis, mira, no instalé, o instalé y me tengo problemas, bueno, ahí lo vamos charlando. ¿Tá? Entonces, importante, comunicación y todas las herramientas instaladas, ¿sí? Eso es importante, súper importante. Ok, bien. Entonces, ustedes tienen activada ya una nueva unidad, que es base de datos. En esa unidad tienen una serie de presentaciones de PowerPoint, de temas generales, de base de datos relacionales, de modelos, del modelo de base de datos relacional, una guía que muestra el proceso o los pasos de instalación de SAM, ¿sí? Y también tienen una guía completa, teórica y práctica, ¿sí?
y una serie de videos tutoriales cortitos basados en esta guía, ¿ok? Basados en esta guía. Entonces yo les voy a ir preguntando, a ver qué entendieron hasta acá y qué es lo que esperamos de esta unidad. Primer pregunta. ¿Cómo se llama el gestor de base de datos que nosotros vamos a utilizar en esta materia? SQL. No, MySQL. MySQL, SQL. exactamente. El gestor de base de datos que nosotros vamos a utilizar es MySQL. MySQL, MySQL, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Perfecto. ¿Conocen algún otro gestor de base de datos relacional? Este es el que vamos a usar en clase nosotros. ¿Sí? ¿Pero conocen SQL. algún otro? A ver. SQL. No. SQL es el lenguaje que usan los gestores de base de Oracle. datos. Oracle, A ver, no sé si me queda claro. SQL sería como decir Java, es lenguaje. claro. Ahora vamos a charlar un poquito de Porque eso. hasta ahora no me había quedado muy claro. Bien, entonces, otros gestores de base de datos, ¿sí? Relacionales, conocidos, está Oracle, Postgre, ¿qué más? A ver, Oracle es de la empresa Oracle, ¿no? Postgre también es libre, es un gestor de base de datos libre. MariaDB, sí, MariaDB también es un gestor de base de datos que está basado en MySQL, ¿sí? MariaDB es otro gestor de base de datos que está basado, mejor dicho, sí, está basado en MySQL, ¿sí? La Profe, historia, disculpe. la historia, la historia de MariaDB es que uno de los integrantes de MySQL, cuando MySQL es absorbido por Oracle, porque MySQL ahora es propiedad de Oracle, mucho no le gustó la idea, entonces él creó, porque ya ahora hay una parte que es gratuita de MySQL y otra parte que es paga, entonces él creó, digamos, algo parecido, ¿sí? Basado en, porque gran parte del desarrollo de MySQL es la de él, creó MariaDB, exactamente, creó MariaDB. ¿Sí? Entonces, son básicamente muy parecidos los gestores, ¿sí? Por eso, nada, por eso que es algo que vamos a ver después. Entonces, como gestores ahí de base de datos Disculpe, estábamos, profe. ¿sí? Entonces, Postgre, SQL sería el lenguaje y, por ejemplo, mi SQL o MariaDB sería como los IDE, como NetBeans o, no sé, no, Visual, una cosa así, no. ¿no? Mira, MySQL es el gestor de base de datos. Es la aplicación que te permite a vos crear una base de datos e imponer en esa base de datos restricciones, también restricciones de seguridad, de usuarios, ¿ok? Ahora, generalmente con esos gestores tienen un entorno en donde vos trabajás desde la línea de comandos, ¿ok? Si yo quiero trabajar con MySQL, solamente con el gestor, con el gestor de base de datos, me ofrece un terminal para que yo desde la línea de comandos pueda hacer todas las operaciones, ¿ok? Pero para hacerlo más accesible, ¿sí? Utilizan una especie de IDE, como por ejemplo, el MySQL, ¿cómo se llama el entorno que ustedes usan para usar una base de datos MySQL? ¿Qué les aparece cuando abren SAM y de SAM eligen MySQL? ¿A dónde es? PHP o P, PHP. PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, ¿sí? Se podría decir, es un entorno desde el que pueden trabajar con una base de datos. PHP solo es un lenguaje. PHP MyAdmin se podría decir que es como el IDE, el entorno, desde donde pueden trabajar con una base de datos MySQL, ¿sí? Seguramente en este grupo hay alumnos que aparte de usar, a lo mejor no usan SAM, ya vamos a charlar un poquito de eso, no usan PHP MyAdmin, sino que usan algún otro IDE para MySQL. A ver si alguno está usando algún otro IDE, como el Workbench, no sé si lo sintieron nombrar. Workbench Sí, es un IDE, exactamente,
Workbench es un IDE que nos permite trabajar de manera online o descargando el Workbench, la aplicación, con nuestro gestor de base de datos MySQL. ¿Sí? Perfecto. Exactamente. Es mucho más estable que PHP MyAdmin, pero bueno, básicamente puedo hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros vamos a trabajar con bases de datos relacionales. ¿Sí? Hay otros tipos de base de datos, como orientadas a objetos, o base de datos no SQL, ¿sí? Como son bases de datos documentales. ¿Sí? Access no llega a ser un gestor de base de datos. ¿Sí? Sí me permite trabajar con base de datos y todo, pero no llega a ser un servidor, no llega a ser un gestor completo, ¿tá? Porque hay ciertas cuestiones que no maneja, ¿sí? Access, ¿sí? Ciertas cuestiones que no maneja. Ahora bien, por ejemplo, los gestores de base de datos relacionales usan un lenguaje para que yo pueda trabajar sobre ellos. Ese lenguaje se llama, ¿qué nombre le dijimos recién? Tiene el lenguaje que usan los gestores de base de datos relacionales. ¿SQL? Ah, bien, viste que entendiste. SQL, ¿sí? Entonces, Ahora entendí la los, diferencia. todos los gestores de base de datos relacionales usan SQL, ¿ok? O una versión de SQL, ¿estamos? Alguna versión de SQL. Por eso es que, no sé, por ejemplo, si estoy en un gestor de base de datos Oracle, ¿sí? Tienen la sintaxis, por ejemplo, de determinada instrucción, de determinada sentencia, se usa un poquito diferente que en otra, ¿sí? No sé, por ejemplo, no sé, en Oracle, los nombres de los campos los tengo que mencionar, por decir de alguna manera, entre corchetes. Y en MySQL los tengo que mencionar el nombre de los campos entre apóstrofos o comillas invertidas, ¿sí? Entonces, hay pequeños cambios, pero en esencia es el mismo lenguaje, ¿sí? La semántica de las sentencias es la misma. Ahora bien, el lenguaje SQL, ¿sí? El lenguaje SQL, no, Python es un lenguaje de propósito general, pero no es un lenguaje de base de datos. ¿Ok, Constanza? Python no. Python es un lenguaje de propósito general, como puede ser Java, como puede ser C#, como puede ser COBOL, ¿sí? Son lenguajes de propósito general. Son lenguajes de programación, ¿sí? Bien. Ahora, es decir, que si yo abro un gestor de base de datos e intento correr algo en Python, no me lo va a reconocer, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, las sentencias que forman el lenguaje SQL, todas las sentencias que forman el lenguaje SQL, se pueden clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? En distintos grupos. Por ejemplo, un grupo son las sentencias de manipulación de datos. Bueno, vamos a poner por un lado, están las sentencias de definición de datos. ¿Cuáles son las sentencias de definición de datos? Son todas las sentencias SQL que me permiten a mí armar la base de datos y el esquema de la base de datos, ¿sí? Es decir, son todas esas sentencias que me permiten crear una tabla, que me permiten dentro de la tabla crear campos, que me permiten establecer el tipo de datos que va a tener cada campo, sentencias que me van a permitir definir las relaciones que existen entre las tablas, ¿sí? Las restricciones de integridad referencial. Nosotros en esta materia no vamos a hacer foco en esta parte del lenguaje, ¿sí? Nosotros no les vamos a pedir, ¿sí?, que se aprendan cómo crear una base de datos completa utilizando SQL, ¿sí? Vamos a usar el asistente. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Otro grupo de sentencias que forman SQL son las sentencias de manipulación de datos. Manipulación de datos. Acá entran, en este conjunto, todas las sentencias que nos van a permitir operar
con los datos que yo tengo en las tablas de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, dentro del grupo de las sentencias de manipulación de datos están las sentencias SQL que me van a permitir agregar datos a una tabla. ¿Cuál es esa sentencia? ¿Cómo se llama? ¿Alter? No. La sentencia, No, esa no. alter, va acompañada generalmente de alter table, alter procedure. ¿Sí? Esas pertenecen, es una cláusula alter que va acompañada de, es una sentencia, mejor dicho, que pertenece acá, a este grupo de definición de datos. Nosotros no vemos eso. ¿Sí? Ah, lo que pasa es que con el otro profe vimos es el create, el alter, no me acuerdo qué otra. Está La de bueno que las lo hayan key también. visto, tan bueno que lo hayan visto, pero nosotros no lo vamos a hacer, no es, eso lo van a ver en detalle en administración de base de datos, que es la materia que viene después, en el otro cuatrimestre. ¿Sí? Ah, qué bueno. Porque estaba difícil. ¿Estamos? Bueno, entonces, dentro de las sentencias de manipulación de datos, claro, Julio, pero ¿cuál de ellas es la que me permite agregar datos a una tabla? Insert. Insert. Perfecto. ¿Sí? Las sentencias que me permiten modificar los datos que tengo en una tabla. No sé, cambiar el apellido de una persona, cambiarle la dirección de una persona, cambiarle el precio a un producto. ¿Cómo se llaman esas sentencias? ¿Cómo se llama la sentencia que uso para hacer una modificación de algún dato de alguna tabla, de alguna fila de una tabla? Update. Update, exactamente. ¿Y la sentencia SQL que puedo usar para borrar una fila de una tabla, borrar un dato completo? Delete. Delete, exactamente. ¿Y qué sentencia utilizo para hacer una consulta? ¿Sí? Supongamos, quiero extraer de una determinada tabla o tablas ciertos datos que cumplan con ciertas condiciones, por ejemplo. ¿Qué sentencia uso para hacer una Select. consulta? Select. ¿Sí? Entonces, nosotros, en esta materia, vamos a apuntar a esta parte, ¿sí? Al conjunto de sentencias que manipulan datos. ¿Ok? Después, hay otro grupo de sentencias que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Como por ejemplo, sentencias que me van a permitir crear un usuario, crear un rol, crear un usuario y otorgarle un rol, darles permisos y autorizaciones a ciertos usuarios o a ciertos roles, ¿sí? Ese es otro grupo de sentencias SQL, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poner el foco en esto, ¿sí? Vamos a poner el foco en esto. En esta, porque no nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces, es muy básico lo que vamos a ver nosotros de base de datos, ¿sí? Es muy simple, muy sencillo, ¿sí? Ustedes no van a llegar a tener la práctica necesaria para, dada una realidad, modelarla y luego implementarla, ¿sí? ¿Estamos? Con lo que vamos a ir viendo en clase, con lo que van a ir viendo en clase, con lo que van a ir practicando, dada una realidad, ustedes van a poder hacer un modelo seguramente aproximado o exacto, ¿sí? Pero bueno, sí nosotros tenemos la obligación, los profes, de chequear ese modelo, ¿sí? De ayudarlos porque ustedes no tienen esa formación, recién la van a adquirir en la materia que viene. Ahí refuerzan en administración de base de datos todo, ¿ok? Todo. Entonces, además, los gestores de base de datos, ¿sí? Generalmente tienen un lenguaje extendido, ¿ok? Fíjense que esta curiosidad, ¿no? Ustedes, ¿se acuerdan cuando empezamos, que hablábamos, cuando empezaban con programación orientada a objetos, que decíamos, ¿qué es un paradigma? Y ustedes definían lo que era un paradigma, ¿no? Nosotros estamos dentro del paradigma orientado a objetos cuando trabajamos con Java, ¿sí? Pero hay otros paradigmas, ¿sí? Como es el paradigma declarativo. ¿Ah? Bueno, en los lenguajes declarativos, en un paradigma orientado a objetos, ¿sí? Que podríamos decir es una evolución del paradigma imperativo, crear un programa, ¿sí? Implica, ¿qué cosa? Determinar qué sentencias usar para hacer una determinada tarea. Es decir, tengo que decir cómo tengo que hacer para hacer determinada tarea, ¿sí? ¿Estamos? En cambio, en un paradigma declarativo, ¿sí? Yo solamente digo qué quiero y hay un intérprete que infiere lo que yo quiero
y me da una respuesta, ¿sí? Yo digo qué quiero, pero no cómo hacerlo. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que el lenguaje SQL, ¿sí? Ahí lo chequeamos, Alejandro, se me acordar. El lenguaje SQL es un lenguaje declarativo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿sí? Si quieren eliminar una determinada fila de una tabla, directamente le dicen qué fila, ¿sí? Directamente dicen, quiero borrar, ¿no? De la tabla, no sé, alumno, ¿ok? En donde, no sé, el DNI sea igual a 1, 2, 3. ¿Ah? Yo le digo qué quiero, pero no le digo cómo tiene que hacer, que tiene que abrir la tabla, recorrer la fila, buscar la que tiene ese DNI y sacarla, ¿no? No indico los pasos, ¿sí? Sino declaro qué es lo que quiero. Entonces, los gestores de base de datos tienen un intérprete, ¿sí? Tienen un motor de consultas. Ese motor de consultas trabaja con otros componentes del gestor que tienen información acerca de qué tablas existen en la base de datos, qué campos tienen esas tablas, de qué manera están relacionadas. Entonces, cuando ustedes tiran una consulta, ese motor interpreta lo que ustedes pusieron y él es el que se encarga de hacer toda la operación, ¿no? Abrir la tabla alumno, buscar la fila que tiene el DNI 123 y sacarla de la tabla. ¿Está? Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que al ser un lenguaje declarativo, ¿sí? Hay ciertas sentencias que nosotros estamos acostumbrados a usar en un paradigma imperativo, como son, por ejemplo, las sentencias de selección. ¿Sí? Vieron que acá no tengo un if, ¿sí? No tengo una iteración como un while o un for, ¿ok? Y por allí, ustedes dicen, che, pero qué interesante sería que en el gestor pueda crear un pequeño programita que tenga algo de lógica, ¿sí? Bueno, para hacer eso, los gestores de base de datos incorporan un lenguaje extendido, ¿sí? Que en el caso de Oracle, por ejemplo, ese lenguaje extendido, se llama PL/SQL, ¿sí? En el caso de MySQL también se llama PL/SQL, en el caso de SQL Server se llama Transact SQL, y con ese lenguaje, ¿sí? Más lo que tenemos de SQL, por eso es un extendido, podemos crear funciones y procedimientos dentro de nuestra base de datos, pequeños algoritmos, pequeños programitas, si se quiere, dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Esos son los que se conocen con el nombre de Store Procedure o procedimientos almacenados. ¿Está? ¿Sí? Bueno, eso lo van a ver en administración de base de datos. ¿Ok? En administración de base de datos. Bien. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Hagan ustedes en esta etapa. Lo que nosotros esperamos en esta etapa es lo siguiente. Uno, que tengan instalada la herramienta SAM. ¿Sí? ¿Qué es SAM? Porque SAM no es el gestor de base de datos. ¿Pero por qué tengo SAM? ¿Por qué lo instalamos? ¿Por qué no instalamos directamente MySQL y el Workbench? ¿Sí? ¿Qué me ofrece SAM? Por la capacidad no instalamos el MySQL. SAM. ¿Por qué instalamos SAM? ¿Qué leyeron de la teoría? ¿Qué les dice que es SAM? Sí, dice Constancia, porque sirve para practicar, sí, bueno, a margen de que tiene como consecuencia de tenerlo, puedo practicar, tiene Apache, pero ¿qué es eso? ¿Qué integra? A ver. Bien. A ver, para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor. Nosotros, hasta acá, estuvimos, hasta la semana pasada, estuvimos trabajando con Java. ¿Ok? Creamos, acá teníamos nuestras aplicaciones Java. Nuestras aplicaciones Java corren sobre una máquina virtual. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Sí, profe, eso ya la tengo re clara. Bueno, esa máquina virtual está instalada sobre un ordenador, una computadora. Perfecto.
La idea nuestra es, en las semanas siguientes, ¿sí?, tener una base de datos. Perfecto. Para tener una base de datos relacional, tengo que tener instalado un gestor de base de datos. Es decir, en la misma computadora, ¿sí?, en donde tengo la máquina virtual Java, debería tener, en donde tengo mi programa Java, debería tener, descargar MySQL, por ejemplo, u Oracle, o algún gestor de base de datos relacional, ¿ok? Para poder crear mi base de datos, ¿sí? Nosotros, como gestor de base de datos, vamos a usar, dijimos, MySQL. Perfecto. Bien. Ahora, la idea es, en un futuro, no muy lejano, lograr que nosotros ahora sabemos, ¿sí?, que nuestra aplicación está escrita en lenguaje Java, pero que el gestor de base de datos trabaja con SQL, ¿sí? El idioma que conoce el gestor, los gestores de base de datos relacionales, SQL. Entonces, lo que pretendemos, en un futuro, como les decía, no muy lejano, es lograr que nuestra aplicación Java se conecte a la base de datos y desde la aplicación enviar operaciones o sentencias a la base de datos, ¿sí? Es decir, desde un objeto Java, enviar sentencias SQL a la base de datos y cuando la base de datos me responda, transformarlos en un objeto Java para que yo lo pueda manejar desde mi aplicación. ¿Ok? Bueno, para eso vamos a necesitar cosas extras que vamos a ver en las próximas unidades. Pero a lo que quiero Disculpe, llegar profe. es a esto. Dame 2 segundos. A este gestor de base de datos, a estos programas, yo tranquilamente los podría tener, a estas herramientas, a estas aplicaciones, en 2 ordenadores diferentes, ¿sí? Yo podría tener mi aplicación Java en una computadora, ¿sí?, y mi gestor de base de datos en otro ordenador, ¿sí? Mi gestor de base de datos en otro ordenador. Evidentemente, para que la aplicación Java se pueda conectar al gestor, lo va a tener que hacer a través de ¿qué? Internet. 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 Algo más general. ¿Qué es Internet? Una red, Un ¿sí? host. Van a tener que comunicarse a través de una red. ¿Estamos? Va a tener que haber una red que comunique a los dos. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Ah, porque puede ser dentro de una empresa y no necesariamente en internet. Claro. Estas 2 computadoras las puedo tener en mi habitación, ¿sí? Y tener una red Sí, local, ¿sí? ¿Estamos? una Si intranet. está, un intranet. Ahora, si esta computadora está en otro edificio, bueno, podría valerme de internet, que también es una red, para comunicarme, ¿no? En definitiva, a través de una red, la que sea, ¿sí? Una LAN o WAN, la que sea, pero tienen que estar conectadas. ¿Me van siguiendo hasta ahí la idea? Ahora, Sí. ¿qué voy a pretender yo? Voy a pretender, ¿sí?, que si esto está en otro ordenador, esté disponible en la red para que cualquier usuario se pueda conectar, ¿sí? Para que la aplicación Java que está en esta computadora se pueda conectar, para que la aplicación Java que está en esta otra computadora, que es una copia de esta otra aplicación, también se pueda conectar, que este cliente también se pueda conectar, ¿sí? Entonces, para que eso suceda, el gestor tiene que estar en un servidor, ¿no? Que habilite puertos para que varios clientes se puedan conectar a ese servicio, ¿no? Que es el gestor de base de datos. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que en la computadora que yo instale este gestor, instalar una especie de servidor, ¿sí?, que habilite determinado puerto de esta computadora para que los que se quieran conectar a la base de datos entren por ese puerto, ¿sí?, y se conecten. Entonces, para emular eso, el tener una computadora con un servidor, usamos SAM, ya que SAM tiene, como bien decían ustedes, varias herramientas. Entre esas herramientas que tiene SAM, fíjense acá, las herramientas básicas que posee SAM son estas. Fíjense que por defecto lo que nosotros instalamos fue Apache, ¿sí? ¿Qué es Apache? Apache emula un servidor, ¿sí? Cuando yo le digo a Apache, start,
es decir, lo levanto, emulo tener en mi computadora otra computadora, ¿sí? Un servicio. Y cuando le digo a MySQL comenzar, inicio el gestor de base de datos MySQL que viene preinstalado con SAM en ese servidor, ¿ok? En ese servidor. Entonces, fíjense que automáticamente me ha habilitado, ¿sí? En este servidor un puerto para que yo pueda acceder al gestor de MySQL, ¿ok? A mi gestor. Ahora bien, ¿qué me permite esto? Que cuando yo haga clic en admin, ¿sí? Se levante una página que es phpMyAdmin en mi servidor local, ¿sí? Es como una especie de servidor web, por decirlo de alguna manera, que se conecta directamente a la base de datos de MySQL, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué significa este localhost? O En la sea, uno URL. mismo. O sea, que el host sos uno mismo, la propia computadora. Es que la herramienta esta, phpMyAdmin, se encuentra alojada en esta misma computadora. Acá el Claro, localhost servidor hace local, es. referencia al IP, ¿sí? Al IP del ordenador, ¿sí? O hace referencia al ordenador en donde está alojado el servidor, ¿no? En este caso es mi ordenador, ¿sí? Si yo tuviese instalado este servidor en otra computadora, lo que voy a poner acá es el IP en donde está la otra computadora. Para que mande cualquier. ¿Sí? Por ejemplo, falta un número. ¿Sí? Ahí va a ir un IP. O el nombre de la otra computadora. ¿Sí? El PC2, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Localhost. Ahora bien, en nuestro gestor de base de datos, o sea que con phpMyAdmin, yo tengo una vista gráfica, si se quiere, de mi gestor de base de datos. Fíjense que yo puedo ver de manera gráfica que en mi gestor de base de datos, MySQL, tengo varias instancias de base de datos, ¿sí? Tengo varias instancias. Es decir, que yo puedo tener más de una base de datos, ¿sí? Entonces, la ventaja, ¿sí? Lo que me ofrece un gestor de base de datos es que yo pueda tener disponibles más de una base de datos, ¿sí? Y tener aplicaciones que se conecten a cada una de ellas indistintamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo podría tener más de una aplicación corriendo en mi computadora que hacen uso de distintas bases de datos que tengo en este gestor. ¿Ok? Jefe, ¿Vamos una hasta ahí? pregunta. Si usted tiene Sí. muchas bases de datos, ¿de dónde saca la memoria suficiente como para tener esas bases Bueno, de datos? ahí cuando ustedes, ahí entran en juego, digamos, el sistema operativo, ¿sí? Y los puertos, cómo los maneja el sistema operativo, ¿sí? Cuando vean redes, van a ver, yo se los digo así a grosso modo, ¿no? Vieron que cuando les mostré recién acá lo de phpMyAdmin, ¿sí? Y esto sucede con todas las aplicaciones. Fíjense que acá me habilita un puerto, ¿sí? ¿Estamos? Un puerto lógico. Entonces, el sistema operativo genera una serie de puertos. Me dice, en el puerto este se encuentra alojado el gestor de base de datos MySQL. Entonces, cuando una aplicación intenta acceder a una base de datos, ¿sí? Lo hace a través de ese puerto. Ese puerto, el sistema operativo se encarga de ir dejando en una cola las peticiones, ¿sí? De los que quieren entrar. Y a medida que van llegando, ¿sí? Puede haber en un mismo momento varias peticiones de distintas aplicaciones para acceder a una base de datos de MySQL, ¿sí? Entonces el sistema operativo es el que se encarga de gestionar esa cola. Bueno, pasás vos, haces la petición, te devuelve el dato, pasás vos, ¿tá? El sistema operativo se encarga de gestionar eso de alguna manera y lo fundamental es esto, usando puertos, sockets se llama, ¿sí? Cuando trabajen con base de datos lo van a ver en profundidad a ese concepto. Pero más o menos eso. Un puerto, imaginen un puerto en la costa, ¿no? De donde llegan los barcos, ¿sí? Si el puerto tiene varios amarres, se dicen, ¿no? Muelles, no sé cómo sería el término. Entonces, si más de un barco quiere llegar,
Si están todos los muelles ocupados, ¿sí? Todas esas bahías ocupadas, y llega un barco, ¿qué va a suceder? Y bueno, hay alguien que dirige y dice, che, pará un ratito, que salga el barco de tal lado y se liberó, pasa vos. ¿Sí? Bueno, eso hace el sistema operativo. ¿Mm? Eso hace el sistema operativo. Profe, disculpe. Sí, Sí, entonces, con respecto al dibujito anterior que estaba haciendo, eh, pongámosle lo que decía la relación entre lo que nosotros habíamos trabajado en Java y con SQL sería como, por ejemplo, cuando hacíamos lo del supermercado y cargábamos los productos. En vez de quedar en el NetBeans y después borrarse eso que estaba ahí, nosotros cargaríamos los productos y eso se guardaría en esa base de datos para que cuando necesitáramos consultar de la aplicación donde consultábamos productos o empleados, buscáramos en esa base de datos. tal cual. Y que por más, el hecho de que esté guardado en una base de datos significa que los datos quedan persistentes. Por más que cierres la aplicación o apagues la compu, esos datos quedan guardados. ¿Sí? Y los datos que ustedes hicieron en su trabajo práctico no es que quedan guardados en el bin, quedan guardados en el RAM, memoria RAM. Por eso es que cuando apagan, cierran la aplicación, ¡pum!, se borran. ¿Sí? Hasta acá estaban en la RAM, ¿no? Entonces, justamente, como vos bien decís, María, la idea es lograr que esos datos que yo tenía antes en la RAM, de alguna manera enviarlos a la base de datos, ¿sí? Enviarlos a la base de datos. Para eso van a aprender, vamos a utilizar una librería, un API nueva, van a aprender a usar para poder establecer la conexión desde la aplicación Java a una base de datos, ¿sí? Pero no podemos empezar con eso porque primero vamos a entender cómo trabajan las bases de datos, ¿sí? Por lo menos en forma general, cómo trabajan, ¿no? Cómo trabajan. Bueno, supongamos, ¿sí?, que queremos hacer acá, vamos a hacer una de las tablas, vamos a hacer dos tablas, ¿sí? Vamos a hacer dos tablas del trabajo práctico 7 para que vayamos entendiendo la idea. ¿Les parece? Entre todos me van a ir ayudando, vamos a ir charlando. Ya van a pasar a las salas y van a avanzar y toda la historia, ¿sí? Pero acá quiero llegar. Entonces, vamos a elegir de nuestro trabajo práctico número 7, que lo tienen acá en base de datos. Todos los trabajos prácticos vencen, estos trabajos prácticos vencen todos el 1 de octubre, porque es la fecha en la que empezaríamos con otro tema, ya con el acceso a datos, es decir, cómo lograr ahora, desde Java, hacer lo mismo que hago desde el gestor, pero desde Java, ¿sí? Bien. Entonces, el trabajo práctico 7 nos pide armar este modelo de base de datos, ¿ok? Si ustedes se fijan, hay una serie de tablas que están relacionadas de alguna manera. Si vieron los videos, ya sabrían armar el modelo, ¿no? Entonces, yo estoy partiendo como que no vieron ningún video y quiero hacer una introducción para orientarlos, ¿ok? Pregunto, en este modelo, ¿qué interpretamos? Quiero hacerle a ver si interpretan bien. ¿Puedo tener huéspedes en este hotel que no hayan reservado habitaciones? No, No, No puedo cargar un huésped, tener un huésped y no registrarlo en una reserva. Yo digo que sí. No. no, ¿Sí? ¿Por qué dicen que no? no entiendo. Porque no está relacionado con alguna habitación. Exacto. A ver, fíjate que si yo en la tabla huéspedes agregaría un huésped, fíjese que huésped, ¿sí?, la tabla huésped no está relacionada, no tiene una relación, una clave foránea con ninguna tabla, ¿sí? Es decir, yo podría tener huéspedes, ¿sí? Podría tener huéspedes que no hayan participado en ninguna reserva, ¿sí? Es decir, que acá hay una relación entre huésped y reserva de cuántos a cuántos. Un huésped, ¿cuántas reservas puede llegar a hacer? A ver, a lo mejor suena ilógico decir, y bueno, pero si tengo un huésped es porque hizo una reserva. Bueno, pero a ver,
puede suceder que el huésped que tengo en la tabla huéspedes, que no haya hecho una reserva, y que recién acabo de cargar, ¿sí? Me llaman por teléfono, me dicen, mira, yo soy Juan Pérez y quiero una reserva. Bueno, a ver, denme sus datos. Entonces cargué los datos acá, pero todavía no le hice la reserva, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, un Ah, sería huésped, como un cliente en realidad, claro, un huésped, porque huésped es ¿cuántas cuando ya reservas va a poder está hacer? hospedado. Entonces, un huésped, Uno a ¿cuántas uno, reservas va a poder profe. hacer? ¿Cómo? 1 a 1. Era un huésped, una reserva. ¿Un Una huésped puede reserva, una hacer una sola habitación. reserva en su vida o puede hacer más de una reserva en su vida? Las Varias. que Sí, puede ser quiera. Puede más. ser. Varias, las que quiera, ¿sí? O sea, muchas reservas, ¿sí? Como máximo. Y como mínimo, ¿qué me dijeron ustedes? Si tengo un Una. huésped, ¿tiene que tener una reserva sí o Al sí? menos ¿O una. podría tener un huésped sin reserva? Al Entonces menos cero. una. Claro. O sea que un huésped puede tener ninguna a muchas reservas. Bien, perfecto. Ahora pregunto, en una reserva, ¿sí? Cuando hago una reserva, cuando viene un huésped y hace una reserva, ¿cuántas habitaciones puede reservar al mismo tiempo en esa reserva? De una a Las que varias. Genero una reserva, ¿no? Esta es la tabla reserva, ¿sí? Por lo tanto, imaginen una fila de la tabla reserva, espera que yo cargue, que se genere el ID de la reserva, la habitación que reservo, el huésped, la fecha, desde dónde reserva, la fecha hasta dónde reserva, el precio total, la cantidad de personas, ¿no? Y si está Puedes activo o reservar no. una sola. Claro, entonces, si yo voy a registrar Y una reserva, el ID lo hace solo. Supongamos que el ID es el 1. ¿Sí? Esto me lo generó solo. ¿Sí? Tengo que poner acá la habitación. Entonces, en reserva, el ID de habitación que voy a poner acá tiene que ser un ID que exista en la tabla habitación. ¿Sí? Tiene que ser el ID de una habitación que exista en la tabla habitación. Bueno, supongamos que me existe la habitación 101. Entonces, la reserva 1 es para la habitación 101. El ID de huésped que coloque aquí tiene que ser el de un huésped que exista en la tabla huésped. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que existe el huésped con ID 15, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la fecha de inicio. Bueno, este señor va a reservar desde el 20 de septiembre del 2023, por ejemplo, pongo acá abajo la otra fecha, al 22 de septiembre del 2023. ¿Sí? La cantidad de personas para las que reserva son 3, ¿sí? Y, perdón, el precio de la reserva era ese. Supongamos que el precio de la reserva es, no sé, 72.000 pesos. Y la cantidad de personas son 3. Y la reserva está activa. True. Entonces, cuando registro una reserva en la tabla reservas, ¿cuántas habitaciones puedo reservar al mismo tiempo? ¿Cuántas me permite poner? Una por reserva. Una habitación, ¿sí? Es decir, que si un huésped quiere reservar más de una habitación, voy a tener que generar otra reserva más. ¿Se entiende? Ya que en la tabla reservas, en una fila, solamente voy a poder guardar una sola habitación. ¿Sí? La otra pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Qué es ID huésped en la tabla huésped? Primary key. Clave primaria, exactamente. ¿Qué significa que sea una clave primaria? Que no se repite. Bien, por un lado, que el dato que va a ir ahí no se va a repetir, y por otro, que ese dato me sirve para identificar a un huésped en todo el conjunto de huéspedes, ¿sí? O sea que en todo el conjunto de huéspedes que voy a tener en la tabla huésped, yo a través del ID puedo extraer uno en particular, ¿no? Puedo hacer referencia a uno en particular. Bien. Cuando trabajen con base de datos, en la administración de base de datos, la materia que sigue en el otro cuatrimestre, van a ver que lo que dice la teoría es, cuando yo tengo una tabla, ¿sí? Tengo que determinar de los atributos, ¿sí? Propios de esa entidad, cuál serviría o cuáles de esos atributos para identificar
a uno en el conjunto, ¿sí? Entonces, si decimos que un huésped, las características de un huésped, los atributos de un huésped son nombre, apellido, DNI, domicilio, correo, celular, ¿no? Y si está activo o no, ¿cuál o cuáles de esos campos me permitirían a mí identificar a un huésped dentro del conjunto? El El DNI. DNI. El DNI, ¿sí? Porque sabemos que es único, ¿no? Entonces, la teoría dice que yo debería elegir en la tabla huésped a DNI como clave, ¿ok? Nada más que nosotros, por una cuestión de practicidad, ¿sí? Y por cómo vamos a utilizar estas tablas, hemos decidido hacer lo siguiente. Poner en cada tabla un campo ID, ¿sí? Y la buena práctica es que si estoy en la tabla huésped, el campo se llama ID huésped. Que si estoy en la tabla reserva, pónganle ID reserva, para que después, cuando tenga que hacer alguna consulta, no se le haga lío, ¿no? Habitación, ID de habitación. Y que esos campos sean autoincrementales, ¿sí? Y sean clave. ¿Tá? ¿Qué significa que sean autoincrementales? Que a Que medida se que lo avanza vamos solo, o sea, cargando. se incrementa solo. Claro, que a medida que cuando yo agregue un dato, ¿sí? En la tabla, una fila, en la tabla, una tupla, en la tabla, ese dato se va a generar automáticamente. Va a ser una secuencia numérica que se va a autoincrementar, ¿no? Genial, perfecto. Ahora, ¿qué significa en reserva ID de habitación? ¿Qué significa? ¿Qué representa ID de habitación en reserva? ¿Qué significa ID de huésped en reserva? Y ¿Qué está son? relacionado con la otra tabla. Clave foránea que relaciona con otra tabla. Exactamente. Lo que me está diciendo, por ejemplo, acá en reserva, el campo ID, la etiqueta esta ID, el campo este, perdón, ID huésped, por ejemplo, me está diciendo que el dato que voy a poner ahí hace referencia a un huésped que existe en la tabla huésped, ¿sí? Está relacionando las dos tablas, ¿ok? Entonces, como bien dijeron ustedes, como esta relación es con una clave primaria, ¿sí? Acá va a ir un número que es clave en la tabla huésped, ¿sí? Que va a ser el ID del huésped. Acá lo llamamos clave foránea. Entonces, una clave foránea, ¿sí? Es un campo que hace referencia a un campo de otra tabla que es clave, ¿sí? Y eso impone una restricción. La restricción, exactamente, Marilena, por un lado, permite establecer una relación con las otras tablas, ¿no? Y por otro, la restricción que impone se llama restricción de integridad referencial. Significa de que si yo indico, cuando creo el modelo de la base de datos, el esquema de la base de datos, indico que ID de huésped es clave foránea porque hace referencia al ID de huésped, la tabla huésped, significa que no me va a dejar agregar en la tabla reserva, ¿sí? Un dato en ID de huésped que no exista, o sea, un número, un ID, que no exista en la tabla huésped. ¿Ok? No me va a dejar hacer una reserva para un huésped que no lo tenga cargado en la base de datos. Lo mismo que no me va a dejar cargar una habitación en reserva que no haya cargado previamente en la tabla habitación. Eso impone. Entonces, hasta aquí estamos viendo en este modelo dos tipos de restricciones. Una, la de clave primaria, ¿no? Que indica que ese campo no se va a repetir y que sirve para identificar de manera única un elemento en el conjunto, ¿sí? De manera unívoca, ¿no? La otra restricción, la de integridad referencial, que la imponemos cuando decimos que determinado campo es clave foránea. Otra restricción, ¿sí? Que imponemos es la siguiente, la de dominio, que es cuando decimos qué tipo de dato va a almacenar determinado campo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que DNI es numérico, significa que no me va a dejar cargar allí algo que no sea un número, ¿ok? Entonces, a ver, ¿por qué una restricción? ¿Por qué le llamo restricción a eso? Porque poniendo eso, el gestor es el que se va a encargar de verificar cada vez que yo agregue un huésped, por ejemplo, de que en DNI haya un dato numérico entero. Y si no es así, va a saltar un error informándole al usuario, al que está usando la tabla, que no puede meter ahí algo que no sea un número. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la idea?
Sí, A profe. propósito Sí, profe. de las restricciones de dominio, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, cuando en un determinado campo yo quiero guardar datos que son cadenas, como por ejemplo el nombre de un huésped, el apellido de un huésped, ¿sí? O el tipo de una habitación, la descripción del tipo de una habitación, la forma de representar, que es una cadena, en Java es string. Bueno, acá lo puedo hacer o con char o con varchar. Tengo esos dos tipos, o char o varchar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La ¿Cuál es la extensión, diferencia? La ¿Cómo? longitud. la Sí, longitud, la extensión. en realidad, el nombre, sí, este se llama varchar y aquel es char, sí, pero bueno, ¿qué diferencia hay? Mire, No, la cantidad cuando, de caracteres que tienen. yo podría ponerle, tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con Uno es eso. un carácter y el otro una variable de Los dos carácter. permiten, o sea, la Lo similitud que es va que a los dos ocupar permiten guardar en... cadenas de caracteres, ¿sí? Cuando un campo es char, por ejemplo, acá el nombre en huésped, nombre, por ejemplo, acá en el modelo está puesto como char, ¿sí? Y dice que la longitud máxima es 25. Es decir, que no me va a dejar cargar un nombre de huésped que supere los 25 caracteres, ¿no? Supongamos que cargo un nombre de huésped que ocupa menos de 25. Bueno, él va a guardar esos caracteres y el resto como espacios en blanco. ¿Ok? Siempre guarda 25. Use los 25 o no, siempre guarda 25 caracteres, ¿sí? Contando los espacios en blanco. En cambio, si el tipo de dato es varchar, ¿sí? Si el tipo de dato es varchar, y yo digo, este campo es un varchar de longitud 25, ¿ok? Entonces lo mismo, no me va a dejar cargar cadenas que superen los 25 caracteres, pero si la cadena que cargo tiene menos de 25, guarda eso, ¿sí? Es decir, que corta ahí, no graba, no completa con espacios en blanco, optimizando el espacio de almacenamiento en el disco, ¿ok? ¿Profe? Por lo tanto, es más óptimo cuando tienen que definir campos de caracteres como varchar y no como char, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes implementó este modelo y en los campos nombre y apellido los pusieron como varchar, genial, ¿sí? Esa es una buena práctica. Escucho. Sí, No, quería consultar que después de lo que dijo, ¿no? Char guarda los valores fijos, como el nombre y apellido van a ser fijos constantemente. Y en tipo de habitación, al ser un varchar puede variar o nada que ver. sí, puede variar. O sea, como máximo va a tener 11, ¿sí? Pero pueden ser menos u 11 como máximo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Por ejemplo, si yo guardo en tipo de habitación, ¿no? Doble, por ejemplo, una habitación doble, bueno, cuando lo guarde, tipo de habitación va a ocupar 5 caracteres, nada más. No va a ocupar los 11. ¿Ok? Mientras que acá en huésped, si yo pongo como nombre de huésped Pedro, ¿sí? Por más que Pedro tenga 5 caracteres, en el disco va a almacenar 25, es decir, los 5 de Pedro más 20 espacios en blanco, si lo manejo como char. Ah, ¿Ok? claro, sí, sí. Ahí se entiende mejor. Bien, perfecto. Bueno, entonces, yo les propongo que ustedes me ayuden a crear estas dos tablas, ¿sí? Lo van a hacer, me van a ayudar a crear estas dos tablas, categoría y habitación, ¿sí? Si voy a crear estas dos tablas, pregunto, ¿por cuál debería empezar? ¿Por habitación o por categoría? ¿Qué me dicen? Lo Habitación. mismo. Habitación. A Categoría. ver, supongamos que Habitación porque empiezo, tenemos la clave. Y si en la yo otra empiezo, también tenemos una clave primaria que es categoría. Tendríamos que empezar por Habitación categoría para necesita, poder vincular el ID categoría con la clave foránea en la una tabla de habitación. habitación. o sea que, eh, o sea que Por categoría primero, empezaría por la que no tiene clave foráneas, exactamente, claro. ¿sí? ¿Estamos? Empezaría por la que no tiene clave foránea, o sea, podría empezar por categoría. Entonces, cuando me toque crear habitación, ¿sí?
yo puedo, cuando crea habitación, puedo decir que ID de habitación es clave y que ID de categoría es clave foránea, que hace referencia al campo ID de categoría de la tabla categoría. ¿Me siguen? Exacto. Ahí, Marilena. ¿Sí? Sí, Este profe, campo, sí, sí. Se empieza entonces del más chico hasta y se va incrementando. no. Tomo la tabla, empiezo desde la tabla que no tiene claves foráneas. Puedo empezar construyendo las tablas que no tienen claves foráneas. O sea que podría empezar, si tuviese que crear todo el modelo podría empezar por acá por categoría o por cuál otra. Por huésped. O por web. Huésped. Exactamente. ¿Sí? Por cualquiera de las dos. Hay un compañero, dice Alberto. Igual eso se puede modificar, ¿sí? Tal cual. Es decir, yo podría empezar por cualquier tabla. Podría decir, empiezo por habitación, ¿sí? Bueno, pero lo que no voy a poder hacer es establecer la restricción de integridad referencial, ¿sí? Voy a tener que creo habitación con todos los campos, ¿sí? Y después que cree categoría, voy a tener que volver a habitación y acordarme de decir que ID de categoría hace referencia al campo ID de categoría de la tabla categoría. ¿Se entiende? Entonces, si bien yo después solo puedo cambiar, yo aconsejo a que empiecen así de esa manera, por las tablas que no tienen claves foráneas, ¿sí? Y después crean las otras tablas a las que están vinculadas, ¿no? Las tablas que se vinculan con estas tablas satélites, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Bien. Me preguntaba ahí Celia, ¿qué es este campo TININ? Lo pone este campo, es un campo booleano. Cuando ustedes lo ponen como booleano, lo menciona con este nombre. ¿Sí? Entonces, activo, refacción, Eso son le quería campos preguntar, booleanos. profe. Lo ponen como booleano. Todavía no pude ponerme a leer bien la teoría, pero ahí está la parte de la sintaxis y los nombres, o eso lo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Descubrilo vos. Ahí ¡Qué arranca. buen fondo! Bueno, vamos. Entremos a la base de datos. Vio que usted tiene levantados ya los dos servicios. Abajo, el admin de MySQL. Eco. Eso, vale. Bueno, no veo por la cosa de arriba. ¿Cómo lo hago para ocultar? Ah, lo puedo correr. Nada. Creo que te la deja mover. Sí, 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 ahí la muevo. Bueno, en este caso, en el trabajo práctico número 7, nos pide crear una base de datos para un hotel, ¿no? Entonces, tranquilamente le podríamos poner, no sé si nos sugiere el trabajo práctico, dice con ayuda de modelo de base de datos. Bueno, esto aparentemente puede ser para un hotel, para algo que tenga reservas, puede ser cabañas. Poner hotel. ¿Cómo haría Alejandro para crear la base de datos? Por ejemplo, hotel. Pone new, ¿Acá? ¿Sí? sí. Y ahí donde dice database, el nombre de la base de datos, ahí pone hotel. Exacto. Ahí, hotel. Perfecto. Crear. Y observe que en el panel izquierdo aparecen todas las instancias de base de datos que usted tiene, ¿no? En hotel, si Acá. ya estás parado en hotel, fíjate que acá arriba te dice que estás en la base de datos hotel. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Bueno, vamos a crear la primera tabla que se va a llamar categoría y que tiene, según el modelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. 7 columnas. La tabla se llama categoría, exactamente, son 7 columnas. ¿Qué pasa si no pongo 7? Dejo las 4. Después puedo seguir agregando, puedo modificar. ¿Sí? Pero bueno, pone 7. Bien, entonces, Profe, una consulta. sí. ¿El nombre de las tablas siempre tiene que empezar con minúscula o...? Mira, hay una convención. Cada empresa va a adoptar una convención, ¿sí? Generalmente, los nombres de las tablas son en mayúscula y en singular, ¿sí? Porque se entiende que si vos tenés una tabla categoría, vas a tener un conjunto de categorías, ¿sí? ¿Estamos? Yo creo que sí, Fabián toma los acentos y las ñes. Creo que no va a haber problema. Por las dudas, pruébenlo.
¿sí? O crear, dígale directamente a alguien. Observen que ya me habilita un formulario para ir cargando cada uno de los campos, ¿sí? El primer campo es ID categoría, se llama. Acá pueden seguir usando la notación que usan en Java, primera letra en minúscula, ¿sí? ID categoría. Siempre tomen como regla ustedes, elijan en equipo, che, mirá, lo vamos a hacer de tal manera, ¿no? Ahora, ID de categoría, queremos que sea autoincremental. Para decirle que sea autoincremental, basta con que tildes este checkbox que tenés acá. Cuando le decís que es autoincremental, de auto. autoincremental, exactamente. Fíjate que automáticamente te lo marca como clave primaria, ¿sí? Sí. Automáticamente. Y te lo genera como entero, ¿sí? O sea, ya no toco nada más ahí. El siguiente campo, en categoría, el siguiente campo se llama cant personas, que sería algo así como cantidad de personas. Cant personas. Ese campo es entero, y no es necesario que aclares la longitud del campo entero. Directamente le dejas entero y listo, ¿sí? Que use los dígitos máximos. Bien, Sergio. Ok. Anda creando, Sergio, esto, Vale. ¿sí? La base de datos hotel con la tabla categoría como lo está haciendo Alejandro, ¿sí? El otro campo es camas, cantidad de camas sería. Por ahí si algún compañero te puede ir pasando por el chat los nombres de los campos, bien. También es entero ese campo. El otro campo es tipo camas. Sería el tipo de cama, tipo cama. En este modelo lo han pensado a tipo de camas también como un entero. Seguramente, no sé, será que cada número identifica un tipo de cama. 1, cama simple, 2, doble, 3, king size, ¿sí? Podrá ser. Se me ocurre. El otro campo es tipo habitación. Tipo habitación es un ¿Profe? varchar. Sí. ¿Escucho? Una cosita nomás. ¿Cómo habían hecho para hacer la No, tabla? no. Que justo no pude ver esa. ¿Cómo hicimos O sea, para? simplemente para hacer la Para tabla. Simplemente, no sé, el botón o lo que tuvieron que hacer para hacer la tabla, es lo cuando te único. paraste en hotel, fíjate que acá arriba te dice nombre de la Ujú. tabla, ya te sugiere. Si no tenés el crear tabla, cuando te parás en la base de datos hotel, ya creaste la Ah, base de datos te lo hotel. pone así como de fábrica, podría decirse. Vos tipo tocás en la base de datos Claro, hotel y pum, sale. y Ah, te listo, listo. sale crear tabla. Si no, te sugiere ya ahí crear una tabla. Si no, tenés para crear tabla. Ahí ya volvemos y mostramos. Si no. O sea, toco en el Sí, hotel y ya arriba aparece el nombre de la tabla. sí. Bien, Le bien, vas a tener que perfecto, poner gracias. vos el nombre de la tabla. Sí, 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 pero bien. Bien. El tipo de habitación es un varchar. Y acá sí tenemos, cuando los campos son de caracteres, tenemos que explicar, tenemos que poner explícitamente la longitud. ¿Sí? Es conveniente. En este caso, 11 caracteres. Dice que con 11 es suficiente. Bien. Luego el precio. El otro campo es precio. El precio es un campo de tipo doble. ¿Sí? Pueden manejarlo como doble o como decimal. ¿Sí? Si lo manejan como decimal, o sea, es un número real, ¿no? Lo que va a ir. Entonces, lo puedo manejar o como doble o puedo manejarlo como decimal. ¿Sí? Como decimal. Miren, si pongo decimal, tengo que aclarar lo siguiente. Supongamos que el precio va a ser, como máximo, supongamos 5 enteros, coma, y 2 decimales, ¿sí? Entonces, el campo decimal tendría una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más la coma, 8, ¿sí? Entonces, si yo pongo como decimal 8, debería permitirme poner 5 enteros y 2 decimales, ¿no? O lo manejan como doble. Cualquiera de las dos formas estaría bien ahí. El otro campo es activo, Profe, ¿cuál es la diferencia? No entiendo bien entre decimal y doble. que vos podés podés dar precisión en cuanto a la cantidad de decimales cuando le decís que es decimal, que si le decís doble, guarda todos los decimales que puedas. ¿Sí? No hay un límite en decimales.
Ya, en decimal guarda solo 2 lugares después de la coma. Claro. Fabián, perdón, si pones doble no pones nada. Claro, si le pones doble, que el tipo es doble, no pones nada en longitud. Exactamente. El caso del campo activo es un booleano, ¿sí? Entonces, en lugar de entero, le vamos a decir que es boolean, un booleano. Creo que lo pasaste, mira, un poquito más arriba. Ahí lo pasaste, la oh. ¿Dónde Es es? boolean, Acá. boolean. Yo te marqué en cualquier lado ahí porque se corrió justo. Booleano. Entonces, observen que ya tenemos nuestra tabla, los campos, la estructura, ¿sí? El esquema de nuestra tabla categoría. ¿Sí? No ponemos nada en longitud, directamente booleano. Fíjate que te va a dar la opción por allá abajo de continuar o guardar. Lo tenés acá. Guarda. Acá. Perfecto. Le voy a guardar. Entonces, sí, señor. Y ahí hemos generado, ¿sí? Nuestra tabla. Fíjense que estamos en la base de datos hotel, en la tabla categoría, ¿sí? Y estamos viendo la estructura de la tabla categoría, los campos que forman la tabla categoría, ¿no? Y a ID categoría, como lo pusimos como auto incremental y me lo sugirió como clave primaria, fíjense que le puso esa llavecita amarilla. ¿Sí? Perfecto. Ahora, supongamos, esto no está en el modelo, ¿no? Pero les va a servir, por ejemplo, para hacer lo mismo con DNI cuando tengan que hacer la tabla huésped. ¿Sí? Supongamos que ustedes quieren que el tipo de habitación no se repita, el nombre del tipo de habitación no se repita, que sea único. ¿Ok? Si ustedes quisieran que un determinado campo tenga datos que no se repitan sin necesidad de ser clave, ¿sí? Pueden seleccionar ese campo y agregar esta restricción, único. ¿Sí? Supongamos que queremos que no me deje repetir, claro, el tipo de, la descripción, el tipo de habitación. Entonces, basta con que marquen el campo tipo de habitación y le digan único. Cuando hacen un clic en único, abajo les va a agregar la restricción. Fíjense, ahí figura qué tipo de habitación, ¿sí? Que se agregó una restricción al campo tipo de habitación, ¿no? Acá está, tipo de habitación, ahí está la restricción, ¿sí? Que es único, ¿ven? Que dice que es También lo único. encontramos ahí en el ítem más, profe, al único y lo que es la llave primaria también. Exactamente. Acá dice Marilena, dice, mira, si vos te parás en tipo de habitación, también encontrás lo mismo si te parás acá en el más, este que tenés acá, que tenés más opciones, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora quiero crear la otra tabla que es habitación? ¿Sí? Entonces, fíjense que me aparece acá. O sea, puedo hacerlo de esta manera. O hago un clic acá en donde dice nueva, dentro de hotel, en nueva, o me paro en la base de datos hotel, ¿sí? Y tengo la posibilidad acá de crear una nueva tabla. Cualquiera de las formas que elijan está bien, ¿sí? Eso. Y acá tengo la posibilidad de poner el nombre de la tabla y cuántas columnas tiene. Habitación es la tabla y tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Es habitación y tiene 5 columnas. Ojo, Ale, cuando escribí los nombres, veo que tenés la costumbre de poner la palabra y espacio, ¿sí? Ojo con eso. Ahí. Ojo con eso. ¿Lo borro? Sí. Listo. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, el primer campo es el ID. Entonces, como esta es la tabla habitación, vamos a ponerle ID habitación. Perfecto. Vamos a decirle que es autoincremental, porque es el ID. Ahí la pregunta que hacía Fabián es si puedo poner acentos, ¿sí? Supuestamente se los permite,
Después vean ustedes si les incomoda trabajar con acentos o no, cuando tengan que manipular después estos datos. ¿Sí? Ahí decidan ustedes si les dejan el acento o no. El otro campo es ID categoría. ¿Sí? Es ID categoría. Este campo, ID categoría, y acá paro un segundito. Este campo, ID categoría, es el campo que pretendo yo haga referencia a una categoría, ¿sí? Al ID que es clave en la tabla categoría, ¿sí? Entonces, el nombre del campo acá puede ser cualquiera. Yo le podría poner, por ejemplo, categoría solo al campo, ¿no? Podría ponerle categoría solo. O algo que dé a entender que ahí va una categoría. Podría poner, ¿sí? En mi caso me resulta cómodo ponerle el mismo nombre que le puse como clave en la tabla categoría para después darme cuenta, así con solo ver, que este es una clave foránea, ¿sí? Ahora, cuando ustedes dijeron en categoría que ID categoría es autoincremental y es numérico, es entero, ¿sí? Por eso lo dejo acá como entero, ¿ok? Lo dejo acá como entero porque la idea acá es poner un número que va a ser el ID de una categoría, ¿ok? Pero yo acá no estoy poniendo ninguna restricción todavía, ¿sí? Acá es un campo ID categoría como podría ser precio, como podría, ¿sí? No hay ninguna relación todavía acá, ¿sí? Ya la vamos a hacer a la restricción. Entonces, el otro campo es número habitación, el número de la habitación. Podés abreviar NRO, habitación, como vos quieras, como el nombre como vos quieras. Basta que dé a entender que es el número de la habitación. El número de la habitación también va a ser un entero, ¿sí? Lo vamos a dejar así como entero. El otro es el piso de la habitación, el piso en donde se encuentra la habitación, que también es un entero. Y el otro es la refacción. Es un booleano en donde vamos a poner si la habitación está en refacción o no, ¿sí? Para que seguramente cuando intentemos, cuando venga un huésped e intenta hacer una reserva, no la ofrezca si la habitación está en refacción, ¿sí? Es un booleano. Perfecto. Entonces, nos quedó la tabla habitación con las 5 columnas. Lo que nos queda ahora es establecer esta restricción, ¿sí? De integridad referencial, de decir que ID de categoría es clave foránea. Guardemos los cambios. Y ahora, para establecer la restricción, ¿sí? Fíjense que ahora estoy viendo el esquema. Para establecer la restricción, nos vamos acá, a vista, relaciones. Hay una pestaña, estamos en estructura, ¿sí? Y hacemos clic, estando en estructura, en vista, relación, como estamos ahora. Perfecto. Entonces, vamos a agregar una restricción. No es necesario que le pongan el nombre a la restricción, ¿sí? No es necesario, se lo genera automáticamente el IDE, ¿sí? PHPMyAdmin les va a generar solo. Entonces, la restricción que vamos a poner es la siguiente. Queremos indicar que el campo ID de categoría, perdón, ID de categoría, bien digo, ¿sí? Acá, los campos que yo elijo acá los campos que me muestra son los campos de esta tabla, de la tabla habitación, que es en donde estoy parado, ¿no? Entonces yo quiero decir acá que el campo ID de habitación hace referencia de la base de datos hotel, de la tabla categoría, perdón, el campo ID categoría acá. Perdóname que te mareé. Quiero decir que el campo ID categoría No pasa nada. de la tabla habitación hace referencia de la tabla, de la base de datos hotel, de la tabla categoría. Acá es a dónde navegás. Vos querés Acá, navegar de acá. De habitación, querés sí. hacer referencia a categoría, ¿sí? Entonces acá es a dónde vas a referenciar. Categoría es la tabla. Ujú. Acá es categoría, la tabla. ID categoría. Entonces, respirá y espera un segundito, Ale. ¿Qué le estoy diciendo acá? Sí, sí. Vuelvo a repetir. Que el campo ID categoría de esta tabla habitación hace referencia de la tabla categoría al campo ID categoría, ¿sí? Eso le estás diciendo acá, ¿sí? Esto es, ¿dónde Entendí. estás? Y esta parte, ¿a dónde vas a ir? ¿Ok? Una Ok. vez que pusimos esa restricción, le vamos a decir guardar.
Perdón si, a ver si entendí bien. Es ID categoría o sea, el ID categoría, el primero, es el que está en habitación y que se va a hacer Exactamente, referencia en la tabla categoría, que es el mismo ID categoría, pero que está en la otra claro, tabla. que está en la otra tabla. Bien. ¿Sí? O sea, en definitiva, vos le estás diciendo que este campo hace referencia a este campo que es clave en la tabla categoría. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el ID categoría, el último, es como la llave primaria y el primero es el foreign key, Exactamente. ¿Sí? o sea, la llave foránea. Este segundo, este ID categoría de acá, es clave en categoría, es la clave, y este que tenés acá es la foreign key. ¿Sí? Es la clave foránea, va a ser clave foránea en habitación. Guardamos los cambios, creo que ya te lo guardo, ¿sí? ¿Ya lo guardaste? Sí, ¿No? Fíjate que sí, yo. cuando vos lo guardaste te generó automáticamente una sentencia de definición de datos de SQL que hace lo mismo. Me dice, mira, esto que vos hiciste con el asistente también lo podés hacer así. Alter table, habitación, add, foreign key, ¿sí? Esto es para agregar, para hacer una modificación de la tabla y agregarlo. ¿Ah? Yo lo podría haber hecho parado en SQL, parado acá, en la pestaña SQL, haber hecho esa sentencia. ¿Sí? ¿Estamos? Pero no es lo que pedimos en esta etapa, ¿sí? En esta materia, no pedimos el Eso es uso lo que de estaba haciendo sentencias ayer el profe, SQL. pero no entendí mucho. Eh, Perdón, ¿cómo, María? Hola, hola. Hola. Ahí se cortó internet justo. María, ¿qué dijiste? Perdón, que ahí justo se volví. cortó. Sí, que se congeló, profe, justo. Que eso es lo que veía que explicaba el profe ayer y antes de ayer, pero yo no lo había entendido mucho. Está Es bien. más, sigo sin entender bien cómo es lo de agregar la clave foránea, eso me cuesta. Bueno, es todo lo que cuesta hay que practicarlo, ¿sí? Todo lo que cuesta No, hay que claro, pero practicarlo. justo que me colgó a mí también y no entendí muy bien la explicación, perdón. Bueno, cuando vos querés poner una clave foránea, lo que haces es, mirá, para que vean lo que hicimos. ¿Por dónde tendría que ir? ¿Por dónde tendría que ir Alejandro para mostrar gráficamente cómo quedó la relación? ¿Qué tendría que hacer Tiene Alejandro? que A ir la a, sección de estructura. No. tiene que ir a base de datos del hotel, ahí arriba, Párate en hotel ahí, o ahí arriba, lo y mismo. pones Bien. al costadito donde, en diseñador, ¿o no? Creador. Para que salga el Exactamente. dibujito, dice, Claro, pone para que salga el diseñador. dibujo de la tabla. École. Bien. Fíjense que cuando Ah, ponen ahí vista está el diseñador, dibujito. esto es lo que hicimos. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de decir. Le dijimos, ¿sí? Que este campo, ID de categoría, que pertenece a la tabla habitación, hace referencia a este campo ID categoría de la tabla categoría. ¿Sí? Por lo tanto, acá donde está el circulito, me está diciendo que este campo es clave foránea. ¿Sí? Que hace referencia a una categoría. ¿Sí? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo logró poner a este campo ID categoría como clave foránea? Bueno, lo que hizo es pararse en la tabla habitación. Claro, esa es la parte que no me queda Bueno, clara, porque el ahora abrí los dibujito lo ojos, ahora entiendo. presta atención, presta atención. Sí, sí, Se paró en la tabla justo me habitación, cortó recién. fue a la tabla habitación, se paró en estructura, se paró en la tabla habitación, fue a estructura, y luego acá, a vista relaciones, María. ¿Sí? Sí, Y estoy ahí viendo, profe. estableció, y, y ahí estableció la restricción, en donde dijo que el campo ID categoría hace referencia de la tabla Si estás categoría marcando, profe, no sale, a ID categoría. Sí, porque me parece que quedó mal después de que se me cortó el internet. Zoom. Sí, yo lo veo, va a quedar grabado, pero ustedes no lo van a ver. Bueno, ¿Qué ahora, cosa? ¿Me está marcando algo? sí.
pero no lo ven porque algo Ah, quedó mal después no. de que... No, Bueno, no lo estoy la viendo. cuestión ahora es la siguiente. Y acá vamos a responder la pregunta de Celia. ¿Cómo haría Alejandro para exportar este modelo y que pasárselo a sus compañeros y que el resto agregue las otras tablas, siga modificando el modelo, por ejemplo? ¿Cómo haría Alejandro para exportar este modelo? ¿A dónde va? En exportar, arriba. Pero antes, ¿a dónde tiene que estar Guardar parado? primero, ¿no? Tiene que ir a la base de datos de hotel, ¿o no? Claro, porque si yo voy directamente a exportar y estoy parado en la tabla habitación, me va a exportar el script de creación de la tabla nada más. Entonces, me paro en la base de datos, hotel, genial, y de ahí voy a exportar. Ahora sí, vas a exportar. Bien. Fíjate que ¿Qué te sería dice que va, exportar? ¿Sería como fíjate compartir que con los dice, compañeros? fíjate que dice que va a exportar la base de datos hotel, ¿sí? Completa, en un formato SQL, entonces le decís exportar. Y te va a descargar un archivo con extensión SQL. ¿Sí? Bien. A ver. Eco. Ese archivito SQL, pasalo por acá por el chat. Por favor. Y ahí te lo robamos todos. Algo que quiero aclarar. Para la entrega del trabajo práctico, de los trabajos obligatorios, para la entrega de los trabajos prácticos obligatorios, cuando dice entregue el script y capturas, en los trabajos 7, 8, 9 y 10, es en la tarea envía este archivito SQL y también envía una foto de la vista diseñador, ¿sí? De cómo te quedó el esquema armado. Envía las dos cosas por la tarea, ¿ok? Eso es lo que pide. Profe, ¿puede Entonces, repetir dónde está la vista diseñador, por favor? ahí lo muestro yo ahora. Está bien. Bueno, mira, parate en la base de datos hotel. Acá. Eco, y fíjate que acá a la derecha tenés diseñador. Si no te figura acá, haces un clic en más y ahí tenés diseñador. Arriba a la derecha. Gracias. Parado en la base de datos. Ah, Si no te aparece en la sí. barra en la barra de herramientas ahí, baja más, diseñador. Bueno, por acá aparece. Está bien. ¿Ok? Como esto lo voy a grabar. Algo que pueden hacer es, vieron que cada vez que, a lo mejor, ahora tienen 2 tablas nada más y se ve perfecto, pero puede suceder que si tienen más tablas, cada vez que abran, se les desacomodan los dibujitos, las tablas, ¿sí? Entonces, acomódenlas y hacen un clic en el disquete, acá a la izquierda, en el panel izquierdo, para guardar, el que dice guardar página, ¿sí? Y le dan un nombre. Entonces ya queda guardado esa captura, por decir, y cada vez que vuelvan a la vista diseñador, no se les desacomodan. Ven esa última organización que ustedes pusieron, ¿sí? ¿Ok? Bien. Bueno, lo que voy a mostrar ahora es lo siguiente. Voy a aprovechar el script que exportó Alejandro y lo voy a importar yo en mi base de datos, ¿sí? Voy a crear mi base de datos usando el script. Voy a hacer de cuenta que soy un compañero del equipo de Alejandro para continuar su tarea. Entonces, he descargado el script, el archivito SQL que envió Alejandro. Ese archivo, si yo lo abro, esperen que lo tengo, se llamaba hotel.sql. Este archivo, fíjense, si yo lo abro, no sé, lo voy a abrir con el blog de notas o con Visual Studio Code, para cualquier editor de texto. Si yo abro ese archivo, con lo que me voy a encontrar, ¿sí? Con lo que me voy a encontrar es con un conjunto de sentencias de definición de datos. Fíjense que acá están las sentencias para crear la tabla categoría, crear la tabla habitación, las sentencias para establecer las restricciones de integridad referencial, las restricciones de clave única, ¿sí? Acá abajo están las de integridad referencial, ¿eh? Acá cuando le dije que modificamos la tabla habitación, agregando una restricción de nombre, que lo generó automáticamente, de tipo, la restricción de tipo clave foránea, en donde el campo ID de categoría
de esta tabla, habitación, hace referencia de la tabla categoría a la ID de categoría. ¿Sí? Es que este archivito está compuesto de una serie de sentencias SQL. ¿Sí? Ahora, si hubiese tenido datos también, la tabla de Alejandro, si le hubiésemos agregado datos, acá nos hubiesen aparecido los inserts, ¿sí? Con los datos agregados. Ahora bien, ¿por qué le llamamos script a esto? Porque es un algoritmo que si yo lo abro en el gestor y lo ejecuto, automáticamente me va a crear todo el esquema. ¿Sí? Es decir, que si yo ahora voy a... ¿Cómo recreo la base de datos que hizo Alejandro? ¿Sí? Bueno, lo primero que voy a hacer es crear una base de datos en blanco, ¿no? Si estoy en el equipo de Alejandro y Alejandro le puso la base de datos hotel, de nombre hotel, bueno, yo voy a hacer lo mismo, le voy a poner de nombre hotel. Le puedo poner el nombre que quiera, pero como estoy en el mismo equipo, vamos a usar el mismo nombre. Nuevo, base de datos, el nombre, hotel. Crear. ¿Sí? Una vez que estoy parado en la base de datos, hotel, me aseguro que arriba dice hotel, voy a importar. ¿Sí? Y busco, haciendo clic en el botón seleccionar archivo, ese script que me envió Alejandro, ¿no? Que envió mi compañero de equipo, que se llamaba Hotel SQL. ¿Sí? Creo que es este. Y voy abajo de todo y le digo continuar. Cuando le digo continuar, se ejecutan las sentencias que contiene este archivo, ¿sí? Fíjense que se ejecutan todas las sentencias, las que crean las tablas, las que crean las restricciones, y me armó, si ustedes ven acá a la izquierda, el esquema de la base de datos, ¿sí? Ya me armó las dos tablitas dentro de la base de datos hotel. Si yo me paro aquí en hotel, ¿sí? La estructura de la base de datos hotel son estas dos tablas, categoría y habitación, ¿sí? Si yo voy a más, vista diseñador, acá veo el modelito, ¿sí? De la base de datos, ¿no? Acá puedo hacer un clic en guardar página, qué sé yo, página, el nombre que quiero, para que quede guardada esta captura, ¿sí? Entonces cada vez que entre a vista diseñador ya están organizadas de esta manera. Entonces, ya teniendo esto, el resto, ¿sí? De los compañeros pueden seguir agregando, o sea que uno de ustedes puede seguir agregando, por ejemplo, el resto de las tablas, ¿sí? Y ya tener el modelo armado completamente y se vuelven a pasar el script entre ustedes. Entonces, para la tarea, lo que tienen que enviar es una captura, hacer un print screen, una captura de esta pantalla, la pegan en Paint, ¿sí? La recortan, qué sé yo, y lo mandan como JPG, y además envían el script, ¿sí? Este archivo SQL que se genera cuando exportan la base de datos. Eso es lo que ustedes tienen que enviar por la tarea.